Hola, buenas. Bienvenidas todas las personas inscritas a esta sexta edición del Congreso Internacional en Ciencias Sanitarias. Mi nombre es José Gavino, soy enfermero del Centro de Emergencias Sanitarias 061 de Andalucía. Actualmente desarrollo mi labor profesional en el Servicio Provincial de Sevilla. Me gustaría dar las gracias a la organización por haberme invitado a participar con esta ponencia que hemos titulado Salvar la vida de una persona que sufre una hemorragia masiva externa. Vamos a hablar de ello cumpliendo con los siguientes objetivos. El primero, y como no podía ser de otra forma, conocer qué es una hemorragia sanguinante. Además, vamos a determinar por qué es tan importante priorizar el control del sangrado sobre todas las demás acciones que hagamos sobre nuestro paciente. Vamos a aprender cómo controlar una hemorragia masiva externa. Y además vamos a poner en valor el uso del torniquete. Una hemorragia sanguinante es un sangrado profuso, exagerado, que puede poner en riesgo la vida de una persona en muy pocos minutos. De ahí extraemos la importancia que tienen los primeros intervinientes. Si llevamos esta definición a una situación real, el primer interviniente, el testigo de un accidente, llamaría al Centro de Emergencias Sanitarias 061. El 061, la sala de coordinación, activaría al recurso más adecuado que se aproximaría al lugar. Estos son minutos que valen oro en la vida de una persona. Por tanto, los primeros intervinientes son clave. Como dice Nicholas Sen, es el fundador de la Asociación de Cirujanos Militares de Estados Unidos, el destino de los heridos está en manos de la persona que hace el primer vendaje y no podemos estar más de acuerdo. Nicholas Sen está muy presente en el programa formativo PHTLS. Es un programa fundamental para todas las personas que quieran dedicarse a la emergencia sanitaria, fundamentalmente en el mundo de la traumatología. Como la mayoría de vosotros y vosotras sabréis, en urgencia y emergencia nos basamos en prioridades. La X corresponde con el control de hemorragia, la A con el control de la vía aérea, la B la ventilación, la C la circulación, la D el déficit neurológico y la E la exposición. Como veis, la X es lo primero. El control de la hemorragia, detener la hemorragia, se considera una prioridad. ¿Qué nos dicen las guías con respecto al control de hemorragia? Cuando tenemos un sangrado activo, lo primero que tenemos que hacer es una presión directa. Presión directa con nuestras manos, realizando un empaquetamiento con gasas, compresas, un vendaje compresivo. Si realizamos esto y controlamos la hemorragia, el paciente debería ser trasladado al hospital. Si no está controlada la hemorragia y el sangrado es en el tronco, deberíamos utilizar agentes hemostáticos y realizar presión directa. Y si el sangrado es en una extremidad, deberíamos utilizar el torniquete. Ojo, porque si el sangrado se considera masivo, la primera opción es el torniquete. Vamos a hablar sobre empaquetamiento de heridas, agentes hemostáticos y vendajes compresivos. Y lo vamos a hacer siempre siguiendo 5 pasos. Lo primero, realizar una exposición del punto de sangrado. Si tenemos un paciente que sangra por una pierna, tendríamos que cortar el pantalón y exponer la herida. Lo siguiente sería localizar exactamente por dónde sangra, limpiar la herida y ver exactamente el punto de sangrado. Tendríamos que realizar un empaquetamiento. Un empaquetamiento consiste en introducir gasas o compresas por el punto, exactamente en el punto de sangrado, de tal manera que éstas ejerzan una presión directa sobre el punto sangrante. Las gasas pueden ser normales, las compresas pueden ser normales o impregnadas en agentes hemostáticos. Lo siguiente sería realizar una presión directa. Esta presión, en el caso de que tengamos gasas y compresas, tendría que ser durante al menos 10 minutos.
si tenemos gasas y compresas impregnadas en agentes hemostáticos durante al menos 5 minutos. Un concepto fundamental es que la primera persona que realiza la presión directa nunca deja de realizar esa presión directa. O sea, no se intercambia nunca con la otra persona. Y el último punto sería realizar un vendaje compresivo, idealmente vendaje israelí. Vamos a hablar sobre el torniquete. Las indicaciones del torniquete: si tenemos un paciente que sangra por múltiples zonas, deberíamos priorizar la zona que más sangra, tendríamos que utilizar un torniquete. Nosotros solamente tenemos 2 manos, por lo tanto utilizaríamos un torniquete para la zona de mayor sangrado y el resto pues priorizaríamos nuestras acciones. Como hemos visto antes, un sangrado que amenaza la vida es indicación de utilización directa del torniquete. Si nosotros hemos realizado otras acciones previamente, como por ejemplo una presión directa, un empaquetamiento con gasas, compresas o con agentes hemostáticos, y estas medidas han fallado, deberíamos utilizar un torniquete. Existen una serie de mitos que me gustaría desmentir. Como hemos visto, el torniquete no es el último recurso. De hecho, en algunas situaciones se considera como primer recurso. Pérdida de miembros. Hay estudios que demuestran que el uso del torniquete entre 120 y 150 minutos, esto estamos hablando de entre 2 y 2 horas y media, es seguro. Entonces, en nuestro entorno, por suerte, las isocronas a los hospitales de referencia son mucho menores. Estamos hablando de que utilizar el torniquete en nuestro entorno se considera seguro. Nunca, nunca, nunca deberíamos improvisar un torniquete. El torniquete se usa con marcas que están comercializadas y probadas. Nunca deberíamos intentar utilizar un torniquete con un cinturón, con una gasa, con un esparadrapo o con ningún otro material que no sea material homologado. Con respecto a la zona de utilización del torniquete, deberíamos decir que en los miembros inferiores sería proximal a anguila, a ingle, y en los miembros superiores proximal a axila. Decir que duele mucho, por lo tanto, tendríamos que realizar una sedación y analgesia sobre todo de nuestro paciente. Con respecto al torniquete, tendríamos que seguir 4 pasos para su colocación. El primero, ajustarlo. El segundo, apretarlo. El tercero, asegurarlo. Y el cuarto, anotar la hora de colocación con un rotulador de color rojo, o sea, de color negro o azul, nunca rojo, porque el color rojo se puede mezclar con la sangre y podemos perder la hora en la que se puso el torniquete. Tenemos que titular la utilización de líquido. En un paciente que está sangrando, la presión arterial sistólica objetivo sería de 80-90 milímetros de mercurio. Tendríamos que utilizar lo que se llama una hipotensión permisiva o una reanimación hipotensora. Repito, la presión arterial sistólica objetivo 80-90 o presión arterial media 50-60. El ácido tranexámico está indicado en pacientes que están sangrando o en pacientes que tienen riesgo de sangrado. Por lo tanto, deberíamos realizar una infusión también de este medicamento. Me gustaría dar las gracias de nuevo a todas las personas participantes y a la organización. Decir que aunque hemos utilizado una presentación eminentemente teórica, esto podría ser trasladado al congreso presencial de una manera mucho más práctica y en forma de talleres. Me despido de todas las personas participantes y un saludo.